Entonces, San Juan identifica en su evangelio 7 signos, 7 prodigios, 7 milagros, diríamos, que son los signos que menciona San Juan. Pero también decíamos en otra ocasión, no recuerdo si también lo repetimos el jueves de la semana pasada, un signo es algo que nosotros reconocemos por nuestros sentidos, que nosotros podemos percibir. Pero eso que nosotros percibimos es simplemente la manifestación de algo más profundo. Es decir, el signo tiene un significado más allá de lo que nuestros sentidos pueden reconocer. Y entonces el Evangelio de según San Juan por eso habla de signos y menciona 7 signos, 7 milagros, que ustedes seguro recuerdan, pero les voy a recordar y vamos a repasar brevemente cuáles son esos 7 signos de los milagros que menciona el Evangelio según San Juan. Y entonces, uno es el primer signo, es, diríamos, la manifestación de Jesús en las bodas de Caná, en Caná de Galilea. Jesús convierte el agua en vino, es el segundo misterio luminoso del Rosario que nosotros tenemos que contemplar. Y entonces en este signo tiene muchos significados, pero de alguna manera es un adelanto de la hora de Jesús. Jesús le va a decir a nuestra Madre Santísima cuando le menciona, se les ha acabado el vino, y Jesús le va a decir a María, su madre, aún no ha llegado mi hora. Y María le va a decir a los que sirven, hagan lo que les dice. Entonces Jesús va a realizar ese signo, que es la conversión del agua que van a llenar en estas tinajas, y va a haber un vino mejor. Entonces, dice este pasaje que sus discípulos creyeron en él, porque estaban invitados a la boda, entre otros, María, Jesús y sus discípulos. Y es de alguna manera el inicio de la vida pública de Jesús, según San Juan, y es el anuncio de esta relación nueva de naturaleza esponsal entre Dios, Jesucristo y las criaturas humanas en la iglesia, que se consumará con las bodas del Cordero en la patria celestial. Y entonces el signo es ese vino nuevo y esa manifestación de Jesús como el Mesías en la vida nueva, y es justamente en esa relación de amor. Tiene vínculo este signo con la Eucaristía, con el matrimonio, los sacramentos, uno de servicio, el otro el de iniciación cristiana, pero que es el culmen de todos los sacramentos. Y entonces, ese es el primer signo que menciona Juan. El segundo signo es la curación del funcionario real. Se acerca a Jesús, el funcionario real, diciéndole que su hijo está gravemente enfermo. Y Jesús lo cura, diríamos, a distancia. Este realiza la verificación de la hora y Jesús cura a este funcionario con solo su palabra. Es decir, Jesús está manifestando en este signo que su palabra, las cosas que él dice, se hacen. Es decir, su palabra es la palabra por la que todo ha sido hecho, y esa palabra viene a liberar, a curarnos, a sanarnos, a salvarnos. Entonces esa palabra tiene que ser acogida. Esa palabra tiene que ser comulgada. Muchas veces nosotros que acudimos a la Eucaristía, a la mesa de la palabra, a la mesa eucarística, queremos comulgar o comulgamos eucarísticamente, pero no siempre comulgamos con la palabra, porque muchas veces esa palabra la damos por conocida, por sabida, y no nos damos cuenta que esa palabra está hecha para hacernos de nuevo. Y entonces, si es que yo no acojo esa palabra, no lo aguardo en mi corazón,
no hago oración con esa palabra como nuestra Madre Santísima, entonces esa palabra yo no la voy a comulgar, no va a obrar en mí como el Señor desea. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque si no, no vamos a reconocer la presencia del Señor entre nosotros ni en nosotros. Y por eso es que intencionadamente les estoy recordando y citando pasajes de los evangelios que ya hemos escuchado, pero que a veces no guardamos en nuestro corazón. No vinculamos unos a otros y los tomamos como palabras aisladas, desconectadas. Y entonces este segundo signo nos dice que Jesús es esa palabra de vida eterna, esa palabra por la que todo ha sido hecho, esa palabra que cura, esa palabra que sana. El tercer signo que menciona el Evangelio según San Juan también es una curación. Es la curación de ese paralítico que está a la fuente de Betesda, donde la gente, todos los enfermos se arremolinaban, esperando a que las aguas de esa fuente se movieran y el primero que entraba era curado, pero este hombre, porque era paralítico, llevaba años, porque no tenía quien lo lleve. Y entonces Jesús se manifiesta justamente como la misericordia que viene a curar, porque Betesda significa casa de la misericordia. Y el Señor busca a ese del cual ya nadie se acuerda, el que no puede valerse, el que ya no tiene quien lo lleve. Y entonces, en relación a lo de Jonás, en relación a lo que mencionábamos anteriormente, un signo de la presencia de Dios en nuestras vidas es si nosotros somos misericordiosos. Porque si el Señor está en nuestras vidas, yo voy a ser misericordioso. Pero si el Señor no actúa en mí, yo voy a ser juez severo de todo el mundo. Y voy a tras ver creer que, entre comillas, lo que busco es la verdad. Pero una verdad sin misericordia no corresponde a la verdad de Dios. Pero claro, no es la falsa misericordia. No es la misericordia que niega la revelación, pero sí es una misericordia siempre dispuesta a compadecerse de los más alejados, de los olvidados, que de alguna manera están representados en ese paralítico que no puede ir por él mismo y que Jesús se acerca y que nos recuerda a ese otro paralítico que es llevado por esos amigos que van a ser, que relatan los sinópticos, que van a hacer ese forado, ese que en el suelo, en el techo, y van a hacer que descienda Jesús, delante de Jesús. Y Jesús le va a decir, la primera palabra que Jesús le va a decir, tus pecados están perdonados. Entonces el perdón de Dios, la misericordia de Dios, no son cosas menores. Nosotros hemos empezado, ustedes han estado rezando el Padre Nuestro, nosotros en el Rosario, nosotros hemos empezado rezando un Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, si yo para perdonar a la gente le pido arrepentimiento, eso significa que yo le estoy diciendo al Señor, Señor, si yo no me arrepiento, no me perdono. Y si yo perdono sin que la gente se arrepienta, entonces yo le estoy diciendo, Señor, de repente no soy ni consciente de todas las veces que te he ofendido te he ofendido a ti en mis hermanos y no sé ni siquiera de qué me tengo que arrepentir. Y te pido tu perdón porque yo también perdono. Pero a veces nosotros tenemos dificultad en perdonar. Y si es que tenemos dificultad en perdonar, yo tengo que saber que eso es porque no estoy con el Señor. Y no voy a estar con el Señor porque sencillamente yo no voy a creer que necesito ser perdonado. Voy a creer que mis pecados son pequeños, que mis ofensas a Dios son pequeñas. Y como son pequeñas, las voy a despreciar. Pero eso también nos lleva al Evangelio de este domingo, 32º, que ustedes sí seguro recuerdan
con claridad, porque es hace de pocos días. Y es ese pasaje de San Marcos, donde Jesús está en Jerusalén, cerca a las ofrendas, fijándose en las ofrendas que entregaba la gente, y se fija en la ofrenda de esa viuda pobre, que entregaba 2 monedas. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros entregamos al Señor todo lo que el Señor quiere que entreguemos. Y eso nos hará ver si es que la presencia del Señor y el Señor presente en nosotros lo tenemos abandonado o estamos dispuestos a darle a Él en los hermanos la misericordia que Él quiere que nosotros tengamos unos con otros. Pero claro, nosotros vemos la realidad actual, la división dentro y fuera de la iglesia, los juicios duros de unos contra otros, y entonces tenemos que reconocer que nos estamos alejando de Dios, y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces yo tengo que reconocer ese signo, porque el signo de la misericordia es justamente lo que el Señor viene a manifestar a todas las criaturas humanas, incluido a los judíos, porque el Señor, la primera palabra que dirige desde la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras se las está dirigiendo a los que lo están matando. Y entonces el perdón es muy importante. Y más si es que nosotros tomamos conciencia que necesitamos ser perdonados. Pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, este tercer signo que menciona el Evangelio según San Juan, la curación de este paralítico, es importante. Un cuarto signo es la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes que va a saciar el hambre temporal, pero que también es signo de la Eucaristía. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en lo temporal y no vemos que eso es la añadidura, que si nosotros buscamos primero el reino de Dios, nosotros vamos a poder encontrar ese alimento. Jesús es el nuevo maná, Jesús es el pan bajado del cielo, Jesús es la Eucaristía. Pero igual no van a entender, sobre todo cuando Jesús les diga: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y luego de la multiplicación de los panes, el quinto signo es que Jesús camina sobre las aguas, porque Jesús, luego de que lo quieren hacer rey, él se va a orar solo, los despide, los apóstoles van en la barca, regresan a Cafarnaúm y están con el viento en contra. Jesús los observa y va caminando sobre las aguas. Y entonces ellos, atemorizados, creen que es un fantasma, no lo reconocen, se asustan. Y Jesús les va a decir: yo soy. Va a subir a la barca y van a llegar a puerto. Entonces Jesús se manifiesta como el yo soy, como el misterioso nombre que el Señor le da a Moisés en la zarza ardiente. Revela que Él es el Señor, que Él es y que nosotros no somos. El sexto signo que menciona Juan es la curación del ciego de nacimiento, al que lo va a mandar a que se lave a la piscina de Siloé. Y Siloé significa el don del Padre. Es decir, Jesús viene a darnos luz. Él es la luz del mundo. Él viene a que nosotros seamos curados de la ceguera para que podamos reconocer su presencia. Pero para reconocer su presencia, nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros los bautizados, que Él esté en nosotros. Y darnos cuenta si nosotros somos movidos por su amor, es decir, por el Espíritu Santo, o somos movidos por otros espíritus, por otros cálculos, por otras conveniencias, de bienes pasajeros, de bienes temporales, de cálculos inmediatos, por los medios, y no estamos dispuestos a arriesgar todo para ese fin. Como el Señor nos decía:
en ese domingo de la semana 31 del tiempo ordinario, cuando el escriba le va a preguntar cuál es el mandamiento más importante, y Jesús le dice, amar. Escucha, Israel, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta que lo que necesitamos es crecer en el amor de Dios. Y no nos damos cuenta que las consecuencias de no amar como Dios ama y no amar a Dios y acoger su amor es que justamente vamos a preferir lo más visible, lo inmediato, y vamos a creer que, diríamos, esas cosas llamativas a ojos del mundo son las que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere es reunirnos, porque esa es la manera de curar, porque nosotros tenemos un ser personal, un yo, una identidad personal, pero somos un nosotros y estamos llamados a vivir en comunión de amor. Entonces, esa manifestación de estos signos que nos menciona Juan en su evangelio, en el cuarto evangelio, nos tienen que justamente ayudar para reconocer la presencia del Señor, porque el Señor no lo vamos a reconocer por un reino que va a venir de manera espectacular, nos dice hoy el Señor en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 17. Y el último signo, el séptimo signo que menciona el Evangelio según San Juan, es Lázaro, muerto, sepultado 4 días, ya con mal olor, y Jesús le va a decir a su hermana, a Marta, que Él es la resurrección y la vida, y le va a devolver el don de la vida natural a Lázaro. Y días después, Él va a resucitar. Decimos la resurrección de Lázaro, pero en realidad Lázaro recuperó la vida natural por gracia de Dios, por la obra de Jesús. Jesús es vida. Nosotros hemos venido a la vida presente por don de Dios. Y entonces un signo de la presencia de Dios es la vida. Y un signo de la presencia del mal es el despreciar la vida en cualquier etapa de su desarrollo natural, desde su concepción hasta su término. Y entonces nosotros vemos que la criatura humana desprecia la vida. Hay gente que ahora en estas circunstancias de tanta confusión y de alta prevalencia de problemas de salud mental, es altamente frecuente los problemas ansioso-depresivos. Las personas no descubren el valor que tienen porque justamente han confundido los fines con los medios y no descubren que Jesucristo es la vida y es la resurrección y nos llama a una vida sobrenatural y Él va a hacer justicia. Y entonces, claro, sin reconocer a Jesucristo en medio de nosotros y en nosotros, quedamos sumidos en las tinieblas, en las oscuridades más grandes, y entonces no logramos darnos cuenta de dónde venimos ni a dónde vamos.